Sí, Yo aviso eso, Gaby, no te apures. por favor, cerrar cámaras y micrófonos. Solo se quedan abiertos las cámaras de los panelistas y el micrófono de la persona que va a hablar. Gracias. Buenas tardes, vamos a dar un par de minutos más, por favor. Listo, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Cárdenas, soy coordinador de eventos de AMAI y también director general de la Agencia de Investigación de Mercados Cuartel General. Para mí es un gusto darles la bienvenida a este webinar que le llamamos Situación Histórica para el Futuro. Quiero primero hablarles un poco del por qué estamos organizando este evento. En realidad, hace unas semanas, AMAI y AVE, Alianza por el Valor Estratégica de las Marcas, y la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercados, decidió firmar un convenio. Este convenio, la intención es capacitar a la gente que pertenece a nuestras asociaciones a través de los asociados, y también, además de capacitar, buscar cómo compartir conocimiento a través de eventos, conferencias, otro tipo de dinámicas que estaremos llevando a cabo. Este es el primer evento de ellos y bueno, pues es para mí un honor presentar a Ulrich Noel, que es el moderador del panel que estamos llevando a cabo. En un momento más lo vamos a iniciar, pero bueno, es importante mencionarles que Ulrich es director del Instituto de Emprendimiento de Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey, también un consejero de AVE, y además algo muy, muy importante es que, bueno, él es papá primerizo de un bebé y medio. Un insight que él ha encontrado a través de su lectura es que las decisiones basadas de la gente que tiene hijos siempre están basadas a nivel comercial en la familia, y es algo que él ha estado experimentando a partir de que fue padre. Entonces es para mí un gusto presentarlo, él va a ser el moderador de este panel, y bueno, también es un gusto darle la bienvenida en nombre de Amaya Ave por este convenio que estamos organizando y seguramente por este primer evento de muchos. Así que muchas gracias y adelante, Ulrich, por favor. Gracias Ignacio, buenas tardes a todos. Como bien, esta es una gran oportunidad para entender y dar un doble clic
en cuál es el contexto político que nos depara hacia adelante, y para eso tenemos tres grandes panelistas que nos van a ayudar con su punto de vista, su investigación y sobre todo su experiencia de cómo ven la configuración y la perspectiva política de México hacia adelante, ¿no? Los voy a nombrar en orden de aparición. Entonces, primero va a estar con nosotros Francisco Abundis. Él es director asociado de Parametría. Como saben, Parametría es una firma de investigación y de investigación política muy importante. Típicamente, Francisco es llamado a muchos medios de comunicación a presentar sus análisis. Hoy nos va a presentar un análisis muy interesante post elecciones de este año. También está con nosotros la consejera Dania Rabel Cuevas, que es consejera del Instituto Nacional Electoral, y ella integra las comisiones de vinculación con los organismos públicos y locales, el Registro Federal de Electores y el Grupo de Trabajo en materia de transparencia. Dania nos va a hablar también de la perspectiva institucional, cómo se ve el ambiente hacia adelante. Y por último, está Sabino Bastidas Colinas, que es director general de Pensar Diferente Consultores, y siempre ha sido un punto de referencia en la opinión política en México y uno de los analistas políticos más leídos en nuestro país. Entonces les doy la bienvenida a Francisco, a Dania y a Sabino, si me ayudan prendiendo sus cámaras para empezar este proceso. Entonces le voy a ceder la palabra a Francisco y que nos ponga un poco en la mesa un poco el análisis que desde Parametría se ha hecho y cómo vemos la perspectiva política en México, ¿no? Adelante, Francisco. Muchas gracias, Ulrich. Muchas gracias a la MAI y AVE por esta invitación. Muchas gracias a mis amigos y colegas Dania y Sabino por participar en esta mesa. A mí me parece que podemos hacer análisis muy complementario. Lo que me toca a mí me parece que es muy evidente, que es básicamente explicar cuáles fueron las razones del elector en este 6 de junio, qué es lo que puede explicar el resultado de lo que sucedió. Creo que podemos además verlo, las implicaciones del lado institucional con la consejera, y creo que Sabino nos puede dar alguna idea de perspectiva. Yo les quiero compartir una presentación. Está un poco más larga de lo que el tiempo me da. Estamos, digamos, en estos 15 minutos que tengo. Creo que va a ser difícil cubrir todos los temas, pero creo que hice una selección de gráficos, o hice una selección de lo que me pareció más relevante para ver qué pasó en este 6 de junio. Y estará en el sitio de la MAI o en el propio de Parametría para quien la quiera revisar. Primero, creo que es importante ver qué es lo que puede pasar en términos políticos, y esto es simplemente un agregado de cómo se pueden comportar los grupos electorales, digamos, de cómo pueden, si hubiera alianzas de la misma manera en que se presentaron electoralmente, que no necesariamente tienen que funcionar así en el Parlamento. Tenemos claro que Morena más aliados iba a estar en algún lugar entre 250, pero por debajo de la mayoría calificada, que son 233, 34, ¿no? Que es 2/3 partes de la Cámara. Creo que la mayor parte de los modelos asumían que estaría sobre 300. El número 281 no es un número menor, porque si alguno de los partidos que están en la otra alianza se comportaran de manera distinta, le hace PAN o PRI, podrían lograr un número, pues me parece muy influyente dentro del Congreso. Y la gran sorpresa que es Movimiento Ciudadano. No me paro a ver mucho los números, simplemente les doy los agregados. Esto es otra forma de ver lo mismo, es un mapa, lo que representa la mayoría absoluta, que son 250 más 1, que es Morena más el PT, que es aliado más cercano, y el Partido Verde, pero lo que les faltaría para estar cerca de la mayoría calificada
MC me parece que depende cómo lo quieran ver, puede ser una incógnita o un partido de oposición, depende cómo se comporte electoralmente en el Congreso, pero finalmente le falta una, digamos, tiene una gran diferencia entre la mayoría absoluta y la calificada, independientemente de la alianza que pueda hacer posteriormente. Más allá del Congreso, creo que este es, digamos, son los dos análisis que teníamos que hacer después de la elección, es qué es lo que sucedió a nivel estatal. Me parece que no, digamos, la noticia que podríamos dar aquí es, más allá de lo que pasó con el Congreso, es qué pasó con los estados. Y pues para efectos prácticos, Morena ya gobierna la mitad del país, ¿no? Gobierna 16 estados. Ahora veremos el tránsito de, digamos, de cómo vienen y cómo están. El PAN estaría en 8 estados, el PRI en 4, que bajo cualquier estándar, en nivel de número de estados, no en el Congreso, es el gran perdedor. MC, que tenía antes de elección Jalisco y ahora tiene Nuevo León, estuvo a punto de obtener Campeche, y luego vendría el Partido Verde, que en principio después de haber perdido Chiapas no tenía nada, y ahora tiene un partido, y digamos, me concentro en las grandes fuerzas electorales. Esto es el saldo básicamente. El PAN pasa de 10 a 8, el PRI de 12 a 4, el PRD de tener Michoacán a nada, el Verde de no tener Chiapas a tener San Luis Potosí, el PT sin ninguna gobernatura, Movimiento Ciudadano solamente con Jalisco, ahora Jalisco y Nuevo León. Morena, creo que es aquí donde viene, como lo quieran ver, ¿no? Pero hacia 2024, y pues les diría que falta otra aduana que se llama 2022, bueno, digamos vienen 6 elecciones, ¿no? Y más el Estado de México en 2023. De esas 6 elecciones, Morena podría llegar a estar gobernando 20 o 21 estados antes de la elección del 24, que aquí ya estoy metiendo un tema que no es mío, ¿no? Que es más de perspectiva, pero digamos, esta historia no para aquí. Esta historia es lo que tenemos hasta hoy, y entonces hay dos formas de verla, del lado del Congreso y del lado de los estados. Morena hoy por hoy gobierna en número de estados, que no en número de población, la mitad del país. Esto fue lo que obtuvo a nivel... ya son datos de encuesta de salida, para fortuna fue la nuestra, creo que bastante precisa respecto a Morena, ¿no? Sobreestimamos un poco al PAN y al PRI, pero me voy como a los grandes números. Morena, digamos, en términos de lo que se esperaba, lo sobreestimamos en alrededor de entre 5 o 7 puntos. Hubo mediciones como la del país que lo sobreestimó hasta en 12, pero al final nuestro gran error a nivel medición fue haber medido Morena por arriba de lo que obtuvo. No llegó al nivel que tenía en el 18, que en sí mismo ya es una noticia. Y aquí vienen ya los temas, ¿no? Si quieren más de análisis o más de qué pasó con el lector. La clase media se puso de moda, ¿no? La puso de moda el presidente, y bueno, básicamente es una categoría sociológica, fascinante, histórica. Yo creo que Dania y Sabino podrán elaborar más sobre la cantidad de autores que han hablado de la clase media, ¿no? Desde Weber, Marx. Aquí simplemente les digo que casi el 70% del país se considera clase media, ¿no? ¿Quién está hablando? El presidente, pues está hablando entre el 70 y 80% del país. La mayor parte clase media baja o clase media media. Lo que tenemos a la izquierda es marzo del 18, nuestra última medición en población abierta, y lo que tenemos a la derecha es junio del 21, que es la encuesta de salida. Pero si ven esto sumado, está alrededor del 80% de la gente que se considera clase media. Lo interesante aquí es que
parece ser que el presidente está haciendo un análisis más que de un segmento, de una tendencia. Vean en la medida, por ejemplo, vean Acción Nacional, en la medida que la gente se considera de un estrato más alto, la gente da la impresión de que suele preferir más al PAN. El otro dato interesante es que el PRI se parece un poco al perfil de Morena, en la medida que se considera de un estrato más bajo, prefiere más al PRI, y es el mismo perfil que corresponde a Morena, ¿no? Son como pirámides invertidas. El PRI va de la baja de 21 a media alta 11, y Morena va de 38 a 30. Sí, creo que hay un sesgo interesante. Aquí la reflexión sería, en realidad el presidente no está hablando de un estrato, está hablando de una tendencia. Lo podemos ver de otra manera, perdón por el gráfico porque está un poco saturado, por razones de tiempo lo concentré, pero lo podremos ver por separado. Y lo que verían aquí es que en escolaridad funciona de la misma manera: a mayor escolaridad, mayor voto por Acción Nacional; a menor escolaridad, mayor voto por el PRI o incluso por Morena, que digamos en el Morena está menos claro. Lo que era claro en el 18 es que en el 18 a mayor escolaridad la gente había votado por Morena y perdió ese perfil. Aquí el dato que me parece relevante, que no lo tengo en esta tabla, pero sucede que a menor edad, mayor identificación con una clase social más alta, que es digamos, una de las sorpresas para nosotros de estos datos. Otro cambio relevante a mí digamos, en el histórico que tenemos para esta elección es que las campañas están, digamos, siempre han sido más relevantes en esta ocasión, y no es tan sorpresivo porque es una campaña pues de partidos, aunque haya habido 12 gobernaturas, pero que la gente diga que es esa línea verde que viene cayendo y llega a 19 puntos en el 18 y se levanta en junio del 21, siempre vota por el mismo partido. Les diría que lo corrobora simplemente el hecho de que en los datos que obtuvimos en el 21 se parecen muchísimo a los del 18, es decir, la gente votó en términos de partidos de manera muy parecida a lo que pasó en el 18, lo cual no quiere decir que haya más partidismo, lo cual quiere decir que a una intermedia, digamos, aún cuando tenemos una tendencia a la baja, simplemente a falta de indicadores a un candidato, la gente votó más por el partido que por un candidato en concreto. Temas de la elección, este puede ser interesante simplemente porque el de la derecha son los temas tradicionales: inseguridad, economía, corrupción. Inseguridad ha venido dominando desde hace mucho tiempo, incluso más que economía, y corrupción, salvo el 18, nunca destacó mucho. El tema fue cuando metimos salud, que es el gráfico de la izquierda, y si lo ven, no, digamos, está por arriba de corrupción y termina por ser el tercer lugar. El que me parece, digamos, interesante es cuando lo ven por partido. Si lo ven por partido, la corrupción es infinitamente más importante para los morenistas. La inseguridad lo es para los panistas, y para los priistas, en este gráfico, cuando metemos salud, sería economía y salud. Pero es interesante cómo en la base del presidente corrupción sigue siendo el tema importante, es decir, el discurso presidencial para la base de Morena importa, que otra vez no me parece un tema menor. Y esto es cuando le quitamos la parte coyuntural de salud, y aquí es más claro, me parece, el gráfico. Me parece que aquí simplemente cambia la posición: economía le importa más al PAN, inseguridad al PRI, pero la tendencia de que corrupción es lo más importante para Morena sigue siendo, digamos, bastante claro. Y si lo ven en el histórico, verán que inseguridad ha dominado prácticamente desde que tenemos esta medición del 12 hasta ahora. De hecho, corrupción ni siquiera lo incluimos en el 12, y salvo el 18, corrupción no era tema. Corrupción fue tema en el 18. Ese es un, digamos, estado de excepción, pero es interesante cómo en la elección que gana el presidente, corrupción sí
terminó siendo tema. Aprobación del presidente, ligeramente por debajo de lo que tenemos en población abierta. Ahí tenemos 65, 67, aquí está en 63. Y interesante también, no necesariamente ha sido la más alta con la que ha llegado un presidente. Calderón llegó con una aprobación similar o por arriba digamos, en su intermedia. Y si ya vemos en su presidencial, está por debajo, pero no es tan cierto que el presidente, digamos, tenga la mejor aprobación histórica como de pronto vemos en medios de comunicación. Economía, no me paro mucho aquí, simplemente me voy a programas sociales. La gente que ve mejor a la economía es básicamente morenista, no debería de ser casual esto, quien la ve peor son panistas o priistas. Pero básicamente, y la expectativa pasa de la manera similar, no me paro aquí mucho, porque me quiero referir más a los programas sociales. Da la impresión que buena parte de esta percepción económica positiva tiene que ver con si la gente recibe programas sociales en lo personal, en su hogar o entre su familia, aunque no vivan con ellos. Y si ven en cualquiera de estos gráficos, la tendencia de los beneficiarios, digamos, ahí tendríamos que comparar el sesgo en Morena de ese 36 que obtuvo, en este caso con 13.49. Los beneficiarios tienen un sesgo de 13 puntos por arriba de quien digamos, del voto de Morena. En el caso de hogares, tiene 48%, son 12 puntos, y en el caso de familiares es 12 puntos. ¿No? Me regreso, o sea, tiene entre 13 puntos, 12 puntos y en este caso también 12 puntos. Es decir, el sesgo de quien tiene un programa social y quien vota por Morena, me parece que no lo habíamos medido en ninguna elección intermedia o incluso presidencial. Es bastante claro, me parece, digamos, la identidad que tiene Morena con estos programas. Medios de comunicación, otro gran cambio. Internet empieza a dominar como un medio de comunicación y aquí podemos ver claramente el crecimiento en el 12, en el 15, en el 18 y en esta última elección. Televisión abierta pasa de 64, 49, 43, 30 y Internet va creciendo de 10, 14, 25. La pregunta es, ¿en qué medio de información encontró información más objetiva? No creíble necesariamente, simplemente objetiva. Y vemos el nivel impresionante que está teniendo el crecimiento de Internet. Ya para finalizar, simplemente el tema de la consulta que viene, niveles de conocimiento muy altas. Si se hiciera esta consulta, ¿qué pasaría? No debe sorprender a nadie, dado la reputación que tienen los expresidentes. La mayor parte de la gente está de acuerdo, diciembre del 20, junio del 21. Y si se hiciera esta pregunta complejísima, abigarrada, la gente básicamente, por eso la campaña tiene que ver con simplemente di sí a lo que te pregunten. Lo que sea que te pregunten, tú di sí, ¿no? Porque nadie va a entender esta cosa que van a leer los electores. ¿Cuál es la mala noticia para los que promueven esta consulta? Pues el nivel de conocimiento de la propia consulta. Nadie tiene la más remota idea de cuándo se va a realizar. Y este es un indicador muy claro de si la gente va a participar en ella o no. Simplemente son los números. Yo creo que podemos elaborar más sobre esto, qué significa para la agenda futura, pero creo que nos quedamos con pues, una pregunta clara de lo que va a pasar de aquí a 2 semanas, ¿no? Hasta aquí me quedo. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Pues como siempre, muy interesante los números. Esperemos que podamos acceder a esta información para verla Claro. con detalle, porque algunos de nosotros no tenemos tan buena vista, pero lo que está claro es que las cosas están cambiando. Hay tendencias que no se esperaban, hay otras tendencias que eran esperadas y se están confirmando. Pero quiero ceder la palabra a la consejera Dania Rabel y que nos diga desde la postura del árbitro electoral, desde la postura institucional,
¿Esto qué implicaciones tiene hacia dentro del órgano, hacia cómo lo ven hacia afuera, hacia cómo seguir siendo un árbitro y permitiendo al pueblo de México tener elecciones justas, democráticas y lo más limpia posibles? Y sobre todo estos componentes de nuevas tecnologías y lo que estamos viendo, que la gente ahora consume mucha más información a través de medios digitales y menos medios analógicos, y eso representa un reto en todas las democracias del mundo, cómo regularlo sin necesariamente tener un control sobre la opinión pública, ¿no? Entonces, Dania, adelante si nos compartes tu postura. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar en este encuentro organizado por la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión Pública, en sinergia con la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Agradezco al comité encargado de organizar esta mesa de diálogo para reflexionar e intercambiar puntos de vista en torno a los alcances que podría tener una eventual reforma política electoral. Aprovecho también, desde luego, para saludar a Francisco Abundis, a Sabino Bastidas y a ti, Ulrich Noel. Es un gusto para mí compartir esta mesa con ustedes. A ver, yo quisiera centrarme en el hecho de que el pasado 15 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentaría una iniciativa de reforma constitucional con el propósito de asegurar la actuación independiente de las autoridades electorales frente a los grupos de interés, disminuir el costo de las elecciones y eliminar la representación proporcional en las cámaras del Congreso de la Unión. Por lo que se ha dicho sobre esta iniciativa, porque todavía no la conocemos, sabemos que se pretende plantear una serie de propuestas que no son novedosas, como eliminar los espacios plurinominales en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Esto ya lo habíamos escuchado en otros sexenios. De hecho, recuerdo perfectamente que cuando yo todavía era consejera electoral del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, era una de las cuestiones que se decía en el sexenio pasado, y yo estuve defendiendo públicamente por qué tenían que permanecer las y los diputados plurinominales y también las y los senadores plurinominales. También ya se había hablado de reducir el financiamiento de los partidos políticos. Esto nos lleva también a otra discusión en donde quienes se encuentran en la oposición suelen decir, claro, estas propuestas surgen de los partidos políticos que están en el gobierno, porque eso implica disminuir el poder de competencia de quienes están en la oposición. Modificar la integración del Consejo General del INE es otra de las propuestas que se ha escuchado para proponer una disminución de 11 a 7 consejeros y consejeras, además de desaparecer los organismos públicos locales electorales, que también ya lo habíamos escuchado mucho, y concluyó con la reforma de 2014. Ahora, para abordar estos temas creo que es importante tener un punto de partida. Podríamos remontarnos al fraude de 1988 o a la insatisfacción con las elecciones de 2006 de una fuerza política y de varios grupos sociales. Sin embargo, esos sucesos tuvieron una manifestación en reformas electorales, y el sistema electoral que hoy tenemos en México es resultado de estas experiencias. Por lo tanto, me parecería francamente infructuoso remontarnos tanto tiempo. En ese sentido, puede ser válido ir al proceso electoral de este año. En este proceso, la ciudadanía ha refrendado una vez más la confianza depositada en el Instituto Nacional Electoral. Muestra de ello la exitosa jornada electoral del pasado 6 de junio. Las percepciones de la ciudadanía son fundamentales si consideramos que la credibilidad que se tenía en el INE previo a las elecciones de este año era del 60%, lo que representó uno de los porcentajes más elevados al contrastar las cifras de otras instituciones del Estado mexicano. El INE organizó las elecciones más grandes y complejas, eso ya lo hemos dicho, no solamente por su magnitud, en donde hay que considerar que además de las elecciones federales, de la elección para la renovación de la Cámara de Diputados y de Diputadas, también tuvimos elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas. Eso quiere decir que en los 32 estados del país, pues también hubo al menos una elección local, pero a todo esto se sumó el contexto de pandemia. Además, también los altos niveles de violencia política reportados en distintas localidades contra candidatas y candidatos, aunado a un persistente mensaje de descrédito en contra del Instituto Nacional Electoral y de polarización con noticias falsas, con una campaña de desinformación y calumnias. A pesar de todo este panorama, después de la pasada jornada comicial, la confianza aumentó al 71%.
porcentaje inédito en la historia de las instituciones políticas electorales de México. De esta manera se confirmó que el Instituto Nacional Electoral es la institución civil con mayor confianza en este país. En ese sentido, tomando en cuenta los resultados obtenidos, así como la pulcritud y eficiencia registradas en la organización comicial, no existen, desde mi punto de vista, elementos sustantivos de fondo que indiquen que es indispensable una reforma electoral que plantee la modificación al Sistema Nacional Electoral, lo que no implica la inexistencia de cuestiones perfectibles. Sin embargo, me parece que esto se debe centrar en temas puntuales que se deben de abordar de la mano de quienes operamos la norma. Es importante tener presente que el sistema electoral mexicano se ha ido construyendo desde hace más de 30 años, tiempo en el que se ha impulsado un modelo de comunicación política equitativo. Hay que recordar que antes de tener este modelo de comunicación política electoral, en donde se ha criticado, por ejemplo, mucho la despotización, lo que teníamos era un sistema en donde algunas fuerzas políticas no tenían acceso a radio y televisión. Decían algunos partidos políticos que simplemente los concesionarios no querían venderles tiempo en radio y televisión, o a veces cuando sí se los vendían al doble o al triple de algunos otros partidos políticos con los cuales los dueños de los concesionarios sentían afinidad. Hemos avanzado sustantivamente al consolidar condiciones encaminadas a favorecer la equidad en la contienda, esto a pesar de una ausencia de regulación del artículo 134 constitucional. Se ha buscado homologar los estándares técnicos en la organización de los procesos electorales. La fiscalización se lleva a cabo únicamente por el Instituto Nacional Electoral, esto a partir de la reforma de 2014. Se han aprobado diversos criterios en los registros de candidaturas para propiciar el cumplimiento de la paridad de género y la equidad en la contienda entre las y los candidatos, además de que ahora contamos con un entramado legal que nos permite atender y dar cauce a las quejas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, entre muchas otras cuestiones. Todo lo anterior me hace decir que si se pretende impulsar algún cambio, deberá considerarse la historia reciente del país y los resultados que hemos tenido en los procesos electorales organizados de 2015 a la fecha, es decir, a partir de que existió el Instituto Nacional Electoral. El INE tiene blindados todos y cada uno de los procedimientos requeridos para organizar una elección. Cuenta con el respaldo de personal altamente capacitado gracias al Servicio Profesional Electoral Nacional. Aunado a ello, está sustentado en el compromiso y la participación cívica de las y los mexicanos, dado que durante cada proceso electoral son nuestros vecinos y vecinas quienes fungen como funcionarios de mesa directiva de casilla, como capacitadores asistentes electorales, supervisores electorales e incluso haciendo observación electoral. Las democracias, incluso las de nuestros días, han luchado permanentemente por no desvirtuarse ni perder legitimidad o respaldo de la ciudadanía, en particular cuando, fruto de su ejercicio, surgen gobiernos inefectivos o liderazgos políticos cuestionados por su mala gestión o la toma de decisiones erróneas ante la coyuntura. La pobreza, la desigualdad, la corrupción e impunidad, así como la creciente inseguridad, no pueden resolverse mediante reformas electorales. Una reforma a un sistema que en términos generales ha demostrado que funciona bien debe hacerse a partir de un diagnóstico puntual en el que se especifiquen concretamente las áreas de oportunidad a atender o reformular. La inconformidad con la democracia se ha profundizado en América Latina, dada la brecha de desigualdad, la imperante corrupción, así como los problemas de violencia e inseguridad. 8 de cada 10 latinoamericanas y latinoamericanos piensan que los gobiernos de sus países no están gobernando para las mayorías, es decir, para el pueblo, sino en beneficio del poder. Más del 80% considera que la distribución del ingreso en América Latina es muy injusta y desigual. Tal como han señalado estudiosos de la opinión pública, la inseguridad ha dominado la agenda como razón de voto prácticamente desde 2012 a la fecha. Lo mismo ha sucedido con la economía, tema recurrente desde hace décadas. La tercera preocupación de la ciudadanía ha sido la corrupción, siendo uno de los temas más habituales en la percepción de la ciudadanía durante los últimos años. Sin duda, las instituciones en general, así como sus marcos normativos y operativos, siempre son mejorables. Sin embargo, es necesario identificar de manera precisa y objetiva
qué es lo que se quiere optimizar y cómo es que se pretende hacer. Las reformas electorales deben tener un objetivo preciso y una razón identificable. Si éstas se proponen sin sustento, sin rumbo bien definido, perderán su sentido por completo y acabarán desvirtuándose. Cualquier reforma debe realizarse a partir de un diagnóstico detallado, de un análisis formal sobre lo que se debe reformular o depurar, en donde la voz de quienes operamos la norma me parece fundamental, pues finalmente somos quienes estamos en las instituciones, quienes enfrentamos las dificultades y deficiencias legales que existen. Las reformas en todos los ámbitos, incluyendo el electoral, se deben abordar desde varias perspectivas. Es importante, desde luego, generar menos gasto público. Sin embargo, también es importante no mermar el sistema democrático, no atentar contra el pluralismo político existente en el Congreso de la Unión, ni excluir a las minorías de la toma de decisiones de este órgano. Hemos hecho esfuerzos extraordinarios en el Instituto Nacional Electoral e incluso también en los organismos públicos locales electorales a partir de la reforma constitucional de 2011 para incluir a otros grupos en situación de discriminación en el ámbito de representatividad. Sin embargo, si nosotros pensamos, por ejemplo, en eliminar a las diputaciones o senadurías plurinominales, estaríamos retrocediendo en ese sentido. En ese aspecto me parece que esto implicaría un retroceso para la democracia. Como decía al inicio de mi intervención, el intento de eliminar diputaciones de representación proporcional no es novedoso. En el sexenio pasado defendí su existencia. Y esto no tiene que ver con el gobierno en turno, esto tiene que ver con la razón subyacente de la existencia de las diputaciones de representación proporcional. Dieter Nolen señala que con el principio de representación proporcional se trata de reproducir lo más fielmente posible en el Parlamento las fuerzas sociales, así como a diversos grupos políticos. Es decir, se prioriza la representación, por lo que los escaños se asignan entre las diferentes fuerzas políticas en proporción al porcentaje de la votación obtenida. De este modo, se garantiza la adecuada representación de las minorías. Si solo hay diputaciones de mayoría relativa, las decisiones políticas se tomarán por las fuerzas partidistas mayoritarias. Esto se traduce en un desinterés por escuchar y atender las demandas de las minorías, lo que implica que quedan obstaculizados los acuerdos que se propongan para atender sus necesidades y derechos. Por ello, es preciso recordar que en el sistema jurídico mexicano, la implementación y regulación del principio de representación proporcional ha servido para que las minorías tengan una mayor injerencia en la toma de decisiones políticas, hacer efectivo el sistema de pesos y contrapesos en el Congreso de la Unión y asegurar la representatividad. Sin duda, cuando no hay voces disidentes, es más rápido tomar acuerdos, pero esos escenarios no son democráticos. Para mí la mayor virtud de la democracia es que permite que no sean silenciadas las voces de las minorías a pesar de que no ocupen el poder y con eso hacer factible que quienes están en la minoría un día puedan ocupar el poder. En la actualidad, ninguna fuerza política cuenta por sí sola con la mayoría calificada. La viabilidad de estas reformas constitucionales, por lo tanto, dependerá del diálogo y voluntad de los diferentes actores políticos. El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República ha señalado que existen asuntos que requieren una resolución urgente, como la legislación de paridad de género, la adopción del voto electrónico y la representación política de las y los mexicanos migrantes. Esto es cierto, sin duda, pero hay que decir varias cosas. En el primer tema, derivado de la reforma constitucional de 2019, se había dado un año al Congreso para legislar en la materia, cuestión que no ocurrió. Por lo tanto, tuvimos que enfrentar el proceso electoral de 2021 sin reglas en materia de paridad para las gubernaturas. Por eso, el INE tomó un acuerdo para establecer directrices mínimas para hacer vigente el texto constitucional de 2019 y garantizar que, como lo decía este texto, en todos los cargos de elección popular hubiera candidaturas de hombres y mujeres, incluyendo también las gubernaturas, para que al menos en 7 de las 15 gubernaturas que se iban a renovar, los partidos políticos postularan a mujeres. Esto fue impugnado por el Partido Acción Nacional y por el Senado de la República y el asunto llegó a la Sala Superior.
La Sala Superior, cuando resolvió este asunto, vinculó al Congreso de la Unión y a los congresos de las entidades federativas para que emitieran la regulación necesaria para la postulación paritaria de candidaturas de los partidos políticos a las gubernaturas de las entidades federativas. Esto previo al inicio de los próximos procesos electorales en los que se renueve la titularidad del Poder Ejecutivo local que corresponda. En 2022 se renovarán las gubernaturas en 6 entidades federativas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Por lo que sí, en efecto, es verdaderamente apremiante que los congresos emitan la regulación correspondiente sobre estos asuntos. En particular, si se toma en cuenta que la Sala Superior ya nos ató las manos a las autoridades administrativas electorales porque señaló que no teníamos competencia en la materia, dada la reserva de ley. Otro pendiente legislativo real deriva de la sentencia recaída al expediente SUBRAP 121-2021, mediante el cual la Sala Superior vinculó al Congreso de la Unión para que en ejercicio de sus atribuciones realice las modificaciones legales conducentes para que en las leyes generales en la materia se incorpore el mandato de inclusión de acciones afirmativas para grupos en situación de discriminación en los órganos de representación política. Tenemos que hablar, desde luego, del voto electrónico, pero no a partir de ideas preconcebidas, a favor o en contra, sino analizando las razones por las que países del primer mundo descartaron el voto electrónico o las razones de por qué en países donde se implementaba dieron marcha atrás, considerando que si bien pueden tener beneficios ambientales y una reducción de costos a largo plazo, en un principio la inversión inicial puede incluso elevar los costos de la democracia y desde luego ponderando su factibilidad en el contexto de desconfianza históricamente justificada en el que hemos construido el sistema electoral mexicano. Los resultados obtenidos durante los últimos procesos electorales evidencian que las condiciones operativas han sido exitosas. La fortaleza o el blindaje institucional se ha comprobado no solo durante este último proceso electoral, sino en ocasiones previas, y sobre todo la confianza en la ciudadanía y la certeza que ofrecen instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral pueden perfeccionarse, pero el contexto no justifica un cambio radical. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Tania. Muy interesante los puntos. Claramente el INE como árbitro electoral y como bastión de nuestra democracia siempre va a estar en el centro de muchas discusiones y claramente se encontrarán muchas cosas que son perfectibles, pero hasta hoy el INE nos ha llevado a buen puerto la gran mayoría de nuestras elecciones, de nuestros procesos electorales muy relevantes para el país. Voy a dar paso a Sabino Bastidas para que nos hable un poco hacia el futuro y de qué perspectivas y cómo vemos el entorno político hacia adelante. Y una vez acabando con Sabino, les recuerdo que estamos recibiendo sus preguntas a través del chat. Regresamos y ya hay preguntas específicas para cada uno de ustedes. Adelante, Sabino. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias a May y a Ave por la generosa invitación. Es un privilegio estar aquí con Ulrich Noel, con Dania Rabel, con mi querido Paco Abundis. Y bueno, pues trataré en estos 15 minutos muy rápido de hacer algunos apuntes de cómo se ve la perspectiva y el futuro un poco de la elección. En primer lugar, yo concluiría diciendo que como terminó la elección, se generó una especie de disputa narrativa por saber quién había ganado la elección. Desde mi punto de vista no cambia la correlación de fuerzas en lo esencial. El Ejecutivo Federal necesitaba tener una mayoría simple, y la mayoría simple estaba cantada en las encuestas. Lo que lograra en términos territoriales iba a ser muy importante y creo que el presidente mantiene su hegemonía, su poder en términos básicos. Creo que hay que llamar la atención de lo que significa un López Obrador que tendrá 16 gubernaturas cuando menos para la elección del 24. Puede aumentar este número, como Paco Abundis muy bien lo ha señalado. Y el control territorial, el papel en territorio de estos gobernadores puede ser muy significativo.
En primer lugar, por la manera como debilita a las oposiciones, ahorita haré algún comentario de la alianza, pero sobre todo por tener operadores en campo. Él ganó la elección prácticamente sin gobernadores. El papel de la Ciudad de México era marginal en términos del partido y movimiento al que pertenecía. Entonces el presidente de la República llega en condiciones muy fuertes, además de que tendrá el año que entra, por esta condición o esta idea que tuvimos de aprobarle, que me parece un error, la discusión de una revocación de mandato, porque hay muchos cabos sueltos, muchos riesgos políticos. Para nuestro sistema presidencialista es de enorme vulnerabilidad, es una institución que desde mi punto de vista llega con muchos defectos a nuestro sistema. Y sobre todo el presidente de la República podrá llenar los espacios a lo largo de todo el 22 con esta discusión de revocación de mandato, en donde no tendrá nadie enfrente o tendrá adversarios muy pulverizados para discutir. Entonces, llega al escenario del 24 en unas condiciones muy poderosas. Yo diría que estamos ante un sistema electoral democrático que tiene una anomalía en un presidente o en un presidencialismo muy poderoso, con altos niveles de popularidad, con una estructura política propia. Hay que recordar y reconocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador no es un presidente que llega de la manera tradicional que han llegado los presidentes de México prácticamente a lo largo de todo el siglo XX y buena parte y todo el siglo XXI, que llevamos del XXI. ¿Por qué? Porque él no escala en una estructura burocrática, no escala en una estructura militar, no escala en una estructura partidista, sino que él es dueño o él es propietario o él encabeza un movimiento social, y ese movimiento social tiene causas que todavía están vigentes. Yo creo que en el tema de fondo, que son el tema de pobreza, la falta de movilidad social, México es un país de movilidad social cero, los niveles de desigualdad social y sobre todo la vulnerabilidad del nivel de ingreso, la preocupación de que una persona que se encuentra en determinado decil de ingreso pierda esa cualidad en el corto plazo, explica mucho del fenómeno de López Obrador. Tendremos en el 24 a un presidente de la República que tendrá un poder que no ha tenido quizá ningún presidente. No tenemos el viejo sistema presidencialista priista, en donde había un partido político en donde se dirimían las controversias. Y quizá en el sistema de partidos está una de las debilidades más fuertes que nos arrojó la elección de este año. Yo creo que hay que revisar esto del sistema de partidos, porque salimos de la elección con un sistema de partidos muy debilitado, muy controvertido. Por un lado, tenemos al partido del presidente, que es un partido desafortunadamente no institucionalizado. Refiero con frecuencia que creo que la crisis de Morena empieza cuando el presidente del V Congreso Nacional Extraordinario en agosto del 18 toma decisiones anticlimáticas con respecto a su partido. Él cierra su partido, cierra el registro a nuevos militantes, no releva, no emprende la renovación de la dirigencia y se queda en un transitorio Jacob Polensky, y no emprende la discusión ideológica de un partido de izquierda. Esto es muy importante porque la llegada de la izquierda al poder en México por la vía de los partidos políticos es un dato muy importante para la consolidación de la democracia. Y el hecho de que ese partido de izquierda o de la izquierda, no quiero entrar en la polémica de si esto es izquierda o no es izquierda, es lo más social o lo más a la izquierda que hemos tenido en términos de la transición a la democracia. El hecho de que llegara este partido, no se institucionalizara, no emprendiera este debate interno, no emprendiera reglas democráticas internas, no creara una nueva dirigencia, no se abrieran nuevos cuadros, y la clave es no se institucionalizara, hace que ese movimiento, que es más que Morena, dependa exclusivamente de la decisión personal del presidente de la República. Los otros dos partidos que lo acompañan, el PT y el Verde Ecologista,
con todo lo que podríamos analizar de estos dos partidos, hace que el presidente de la República tenga 3 opciones políticas para el 24, cuando menos. Y del otro lado, la oposición tuvo la mala fortuna de articularse en torno a una coalición o una alianza. Hay que ser muy respetuosos de las decisiones de los partidos políticos, pero desde mi punto de vista no tuvieron los incentivos, no tuvieron el entrenamiento, no tuvieron el trabajo político para realmente convertirse en cada uno de ellos en una opción política. Yo estoy muy de acuerdo con la idea de que se coaliguen en el Parlamento, voten en conjunto y hagan un bloque opositor en el Parlamento. Pero con lo que no estoy de acuerdo es que en el trabajo no hecho, en el hecho de no construir oposiciones fuertes. La realidad es que el presidente de la República pierde puntos, tiene derrotas, pierde políticamente, pero no hay quien cache políticamente todas esas derrotas. Él pierde, pero no hay quien capitalice. Del lado de las oposiciones, de la oposición, no existe una orquestación, un liderazgo, desafortunadamente, y esta es la gran anomalía para el 24 desde mi punto de vista. El presidente de la República llega muy fuerte, pero la pregunta es, ¿qué tan autoritario será el desenlace del sexenio? ¿Qué tan pacífico? ¿Y cómo vamos a conducir la gobernabilidad democrática del país? A mí me preocupa mucho, y lo dejo en la mesa como una reflexión, a mí me preocupa mucho que el presidente de la República, él en lo personal, está canalizando muchos del descontento y del conflicto social. El presidente de la República es un canalizador de la molestia y del conflicto social en México. Y hubo un enorme voto de esperanza de la sociedad mexicana en ese liderazgo. Cuando ese liderazgo desaparezca, hay que transitar de manera institucional y ordenada y tener todo el blindaje político y social necesario para que no se nos salga de cauce la gobernabilidad democrática del país. Porque el riesgo en el 24 es que nos enfrentemos a un escenario en donde tengamos profundamente fragmentado el escenario político, en donde tengamos votaciones pulverizadas, en donde no haya un liderazgo como el de López Obrador y que no tengamos los mecanismos, los acuerdos políticos, la estructura, las fórmulas para conducir ese proceso. Yo creo que hay un debilitamiento después de esta elección del sistema de partidos que tardamos en construir entre 1977 y la fecha, todo un andamiaje de partidos que tuvieran la capacidad de ser alternativas para la alternancia. Ese trabajo es un trabajo que se debilita en este momento. Yo creo que no hay que distraernos con muchas de las iniciativas que puede estar planteando el presidente. Y creo que tenemos que cambiar la conversación. El presidente de la República sigue siendo el dueño de la arena política. Le estamos contestando o no cada uno de los temas que está planteando con cotidianidad. Y la sociedad civil, los otros actores, estamos jugando de comentaristas de López Obrador. Si López Obrador se pelea con las mujeres en el feminismo, comentamos el tema. Si López Obrador se pelea con la clase media, comentamos el tema. Si López Obrador habla de reforma al INE, comentamos el tema. Y lo que no estamos logrando hacer o lo que no estamos pudiendo hacer es colocar otros temas en la agenda política y cambiar la conversación. Y tengo un poco de nostalgia del futuro, tengo un poco de añoranza del futuro, de la necesidad que este país tendría que estar teniendo de discutir los verdaderos temas de fondo para resolver los problemas de fondo. Queda claro que la agenda es de izquierda y queda claro que hay un pendiente muy fuerte de las izquierdas. Y buena parte de la sucesión presidencial va a pasar por cómo se comporta o se comportan las distintas fuerzas de izquierda desde el punto de vista democrático. ¿Qué tan reformistas son o qué tan revolucionarios son? ¿Qué tan sistémicos son o qué tan antisistémicos se comportan? Porque el comportamiento al interior de las izquierdas queda muy claro que ellos tienen esta narrativa de López Obrador que no se ha resuelto. Todos los temas que llevaron a López Obrador al poder, desde mi punto de vista,
siguen vigentes, siguen completos. Y el presidente puede echar mano del tema de corrupción en cualquier momento y eso reactivar la cierta solidez de su movimiento. Pero sobre todo está en el tema de desigualdad, de pobreza y de movilidad social. Yo quiero dejar la reflexión de que todo este trabajo de base del presidente de 20 años y todas estas rentas trasladadas a la sociedad, hay que preguntarse si desde el punto de vista presupuestal y del Estado mexicano son sostenibles y sustentables en el futuro. Haciendo escenarios, que los estamos haciendo y analizando todos los riesgos, una de las preocupaciones más fuertes que estamos advirtiendo es que en el 24 pudiéramos enfrentarnos a un sistema político en donde tengamos democracia, pero no solidez institucional para la gobernabilidad. Y apunto un solo dato. La consejera ha señalado correctamente la confianza en las instituciones electorales y celebro que sea ese el nivel de confianza y es la confianza a la que nos tiene acostumbrados el Instituto Nacional Electoral. Pero fíjense cómo esa confianza de 60s y 70s, cuando nosotros la trasladamos a la confianza en los partidos políticos y en la representación nacional de los diputados, de los senadores, esa confianza se nos va a un dígito. Es decir, tenemos un buen sistema democrático. Yo creo que la gente sigue teniendo entusiasmo por la democracia. Creo que nos lo demostraron participando, acudiendo a abrir las casillas, a pesar de los riesgos en algunos lugares, a pesar de la pandemia, una anomalía de esa magnitud. Nuestro sistema democrático jaló y funcionó muy bien. Pero el resultado de la votación, es decir, el producto que sale como consecuencia de la democracia, que son los partidos, que son los diputados, los senadores, los gobernantes, no tienen la misma confianza y credibilidad. Esta distorsión significa que la democracia es buena, pero lo que arroja no es bueno. Y esos resultados que no están siendo buenos, están empezando a pegarle al sistema democrático. Esto es una realidad de la que nos tenemos que hacer cargo. De la parte en donde la democracia no está funcionando para gobernar, no está funcionando para resolver, está generando altas expectativas y a mí me preocupa mucho la desesperanza que pueda generar el fracaso de ese proyecto que se llamó López Obrador por una razón, porque esa desesperanza no necesariamente se va a trasladar a otro partido político o a otro movimiento. Se puede trasladar a la apatía, a las visiones antisistémicas o francamente todos son iguales, como pasó en Argentina cuando tuvimos aquella sucesión de presidentes en donde decían que se vayan todos. Entonces, canalizar un liderazgo de este tamaño, porque López Obrador sigue siendo un fenómeno político. Y en lugar de ponerse en una posición o a favor o en contra, yo creo que quienes nos dedicamos seriamente al análisis político debemos tratar de entender ese fenómeno. ¿Qué llevó a ese fenómeno al poder político? ¿Cómo es que llega a esa condición? ¿Y cómo vamos a transitar de esa anomalía, de ese fenómeno político de manera institucional? ¿Cómo vamos a transitar de manera democrática? ¿Y cómo vamos a evitar que se tenga la tentación de una deriva autoritaria en cualquiera de las expresiones? Y no me refiero que la única sea la del presidente López Obrador. Me refiero a la de cualquier otro actor. Este sistema es lo suficientemente fuerte para seguir siendo democrático, si todos los actores que están participando en él siguen actuando de manera democrática. Pero si empiezan a fallar algunas partes institucionales del sistema, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como las oposiciones, como los partidos, como la sociedad civil, si empiezan a fallar, si no son actores relevantes, si se desaniman producto de las críticas del propio López Obrador, si no funcionan, claro que nuestro sistema es altamente vulnerable. Y tenemos que hacernos cargo, sobre todo, de que no estamos logrando satisfacer la demanda. No estamos canalizando el conflicto en una sociedad de desigualdades, de pobreza, de falta de movilidad, que ahora está agravando su situación con una inseguridad pública
que no debemos ver como un problema estrictamente de policía o un tema estrictamente de seguridad. Yo lo veo como un problema de gobernabilidad democrática. Eso está siendo una anomalía. Es muy importante lo que pasó en esta elección con grupos delincuenciales. Yo creo que al margen del performance de algunos gobernadores y el discurso de otros, yo creo que tenemos que sentarnos a tratar de mapear e identificar cómo es que los grupos delincuenciales están pretendiendo incidir, porque eso ya puede afectar, no, insisto, no la seguridad pública, sino la gobernabilidad democrática, que en este momento, y esa es la preocupación principal, descansa en el liderazgo carismático personal de una figura política que trabajó durante 20 años y que cuando desaparezca del sistema, sin duda va a alterar la normalidad, la gobernabilidad como la estamos conociendo, porque no estamos descansando en la institucionalidad. Ni el presidente está canalizando su popularidad a través de la institucionalidad, ni el resto de los actores estamos haciendo lo suficiente para fortalecer instituciones. Lo peor que nos podía pasar es tener un presidente fuerte en un estado débil. Y eso está sucediendo en este momento en México y es parte de los riesgos de prospectiva rumbo al 24. Aquí lo dejo y si quieres, en la fase de preguntas y respuestas atendemos algún tema adicional. Muchas gracias. Gracias, Sabino. Muy interesante los puntos que nos compartes. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, quería un poco darle la palabra a la consejera Dania, si tenía alguna reflexión sobre este punto que haces de que el INE tiene una gran aceptación 60-70 y el producto, no es un producto del INE per se, es un producto de la democracia. O sea, el INE no pone los candidatos, ni define quién, sino simplemente es un rector del proceso. Si hay alguna reflexión por ahí, consejera, sobre este fenómeno. Sí, sin duda. La verdad es que coincido plenamente con lo que ha dicho el maestro Sabino, porque además tiene que ver con una de las preguntas que me hacían respecto a la desafección de la democracia. En efecto, me parece que el mecanismo que estamos nosotros empleando para elegir a nuestros gobernantes está funcionando. Sin embargo, muchas veces los resultados no gustan. El desempeño de quienes ejercen el poder no llega a satisfacer a todas las personas y eso a veces tiene como consecuencia que se le cargue o al árbitro o a la autoridad electoral o a la democracia en sí como concepto, pero son cuestiones completamente distintas. Cuando yo hablo de esto, me acuerdo mucho de una experiencia que tenía como consejera local en el Instituto Electoral del Distrito Federal cuando hablaba del presupuesto participativo. La verdad es que me sentía como misionera en tierra ajena, digamos, en donde nadie creía en Dios, porque la verdad es que nosotros íbamos tratando de promover el presupuesto participativo en la Ciudad de México, en una ciudad en donde mucha gente no lo conocía. Y cuando lográbamos convencer a la gente que participaba, después venía el desencanto cuando sus proyectos que inscribían no ganaban porque no eran calificados como válidos en las delegaciones, o cuando a pesar de que ganaban, no eran concretados en las delegaciones. Y eso se nos achacaba a nosotros, cuando nosotros no teníamos absolutamente nada que ver con ello. Entonces, creo que pasa un poco parecido con el Instituto Nacional Electoral y con las autoridades electorales en general. Nosotros hacemos un proceso para garantizar que los votos de las personas cuenten, que todos estos sean válidos, que no hayan fraudes, que eso quede totalmente en el pasado y que entonces que la votación de las personas verdaderamente sea lo que cuente para que llegue una persona a un cargo público. Sin embargo, quien llega a ese cargo público, quienes son las personas candidatas, no dependen del Instituto Nacional Electoral y a veces nosotros sufrimos la consecuencia de que quienes están ahí no entreguen buenas cuentas, ¿no? Entonces creo que a veces es un poco complicado, pero no debemos de cargarle eso al mecanismo. El mecanismo está funcionando y lo hemos estado demostrando. Gracias, Tania. Creo que hay responsabilidad de nosotros como sociedad poner y generar candidatos que al final tengan una mayor probabilidad de hacer un buen trabajo. Voy a pasar a las preguntas que nos está haciendo la audiencia. Esta es una pregunta para Francisco Abundis.
Y la primera es, ¿cómo explica que el candidato en cuarto lugar de Nuevo León terminó por ganar la gobernatura a pesar de no ser un partido denominado como grande? Mm, el tamaño del partido no tiene que ver con el tamaño del candidato y tal vez el mejor ejemplo es Jalisco. El gobernador Alfaro es un gobernador de ese mismo partido, ganó por ese mismo partido. Después de que un estado como Nuevo León votó por un candidato independiente como el Bronco, Jaime Rodríguez creo que no debería de sorprender que pudiera, de hecho regresó a la institucionalidad en alguna medida. Después, en términos de comportamiento electoral estrictamente, después de haber votado por un candidato independiente que votara por un candidato de una cuarta fuerza electoral o lo que pasó. Creo que la gran sorpresa de esta elección fue sin duda MC, Movimiento Ciudadano. No, yo creo que no es tan inexplicable, más bien habla de la dinámica de los electorados, de las motivaciones que tienen y además un voto cada vez más orientado a candidatos y no necesariamente a plataformas ideológicas, propuestas de partido, que bajo algunos estándares sería muy preocupante. Es decir, ya el tema de votar por un independiente, como pasó hace 6 años en Nuevo León, fue todo un evento. Yo creo que hayan votado por MC, Movimiento Ciudadano, no debe sorprender tanto. De hecho, yo lo pondría al revés. Más bien creo que es una vuelta a la institucionalidad. Votaron por un candidato de un partido, no por un independiente. Se podría ver la historia al revés. Gracias, Francisco. Pregunta para la consejera. El viernes pasado en el Congreso de Tabasco se aprobó una ley para que los delegados municipales ya no fueran electos por la ciudadanía, sino que ahora sean designados por los cabildos que están por entrar. ¿Puede considerarse un atentado a la democracia tabasqueña que se suma a la reducción de regidores que también fue aprobado por el actual gobierno Congreso local? ¿Debemos entender los tabasqueños que no hay forma de detener esta avalancha en un atentado a la democracia? A ver, no estoy familiarizada con esa legislación, pero lo que puedo decir es que la tendencia que hemos visto a últimas fechas es que hay una mayor participación de la ciudadanía e involucramiento en los asuntos públicos. Justamente lo que se ha propiciado con las últimas reformas son que existan mecanismos de democracia directa, precisamente como la consulta popular, la revocación de mandato o el plebiscito. Entonces, lo que estamos nosotros tratando de generar es que la ciudadanía no solamente se involucre en los asuntos públicos y políticos a partir de las elecciones cada jornada electoral, sino que haya un mayor involucramiento a través de una exigencia de rendición de cuentas y de otros mecanismos. Entonces, parece ser, por lo que plantean en la pregunta, que esta reforma va justo en el sentido contrario. Sin embargo, a final de cuentas, tenemos mecanismos jurisdiccionales para revisar su constitucionalidad y a partir de eso tendremos que ver si se mantiene o no se mantiene. Ahora, en un sistema democrático, un procedimiento o mecanismos a través de los cuales exista una representatividad o democracia directa, ambos son válidos. No podemos decir o tachar, por lo menos de manera automática, que eso implique que sean antidemocráticos. Lo que hay que revisar es que sean acordes a la Constitución. Gracias, consejera. Habrá que seguir ahí Tabasco de manera específica con las métricas y con las encuestas para ver cómo avanza la situación ahí. Una pregunta para el doctor Bastidas. ¿Cuál es la opinión sobre que este gobierno ya se acabó? Veremos un gobierno que administre las múltiples crisis bajo los mecanismos de propaganda. ¿Qué indicadores debemos voltear a ver para una identificación temprana sobre el endurecimiento del gobierno? Evidentemente, este gobierno no se ha acabado y el poder del presidente de la República, por lo menos en sus mecanismos de operación, seguirán perfectamente vigentes gracias a la imaginación que tuvo de esta idea de la revocación de mandato
en la que las oposiciones lo acompañaron. Hay que recordar en qué votaciones las oposiciones a López Obrador lo han ido acompañando, y esta es una de ellas. Me parece que el riesgo es un presidente fuerte. Las experiencias de las transiciones de fin de sexenio, desde 1988 hasta la fecha, nos llevaron a momentos en donde el sistema político o los presidentes en turno tuvieron muchos problemas para tratar de imponer incluso en su propio partido al candidato correspondiente. O sea, recordemos la crisis del 88, recordemos la crisis del 94 en la que este país estuvo en una situación francamente de peligro. Recordemos cómo le fue al PRI en el año 2000, en donde pierde. Recordemos los conflictos de Vicente Fox al cierre de su sexenio, en donde se le adelanta a Felipe Calderón y él pierde el control al interior del proceso de la sucesión presidencial. Recordemos a Calderón en sus conflictos internos con Cordero y con Josefina Vázquez Mota. Y recordemos a Peña Nieto en su candidatura fallida de José Antonio Meade y los problemas de los presidenciales. Es decir, los presidentes de México han tratado de influir en la decisión como influían los presidencialismos priistas del viejo régimen, pero afortunadamente la forma de decisión democrática se ha colocado enfrente de estos jugadores. En este momento, la pregunta es, ¿cuál va a ser el papel del presidente López Obrador? ¿Qué tanto va a querer incidir en la decisión de la continuidad de su proyecto y de qué manera él se sentirá satisfecho en la continuidad de su proyecto? O sea, el presidente de la República se comportará institucional el día de la elección, de la próxima elección presidencial, y aceptará el resultado. El presidente de la República tratará de poner al candidato de su partido, tratará de poner a 3 candidatos en los 3 partidos que tiene, tratará de fragmentar más el escenario, se convertirá en un actor en contra de las oposiciones. O sea, lo desafortunado es que la centralidad de López Obrador, la preeminencia de López Obrador, su base social y su capacidad de comunicación mediática, y sobre todo el vacío de las oposiciones, la incapacidad de los otros actores de colocar nada enfrente, de darle seguimiento a los temas, de cambiar la conversación, de generar comunicación política. Esta asimetría es la que coloca a la sucesión presidencial del 24, yo creo, en un inédito. Nunca habíamos visto un presidente tan fuerte, bajo condiciones democráticas, sin partido político, sin sistema, sin reglas del sistema político como era el viejo régimen. No, él no va a procesar dentro de su partido, no tiene con nadie con quien negociar dentro de su partido. El movimiento es más amplio que simplemente Morena. El movimiento tiene expresiones fuera de Morena. Esto hay que entenderlo. El movimiento de López Obrador no solo está en Morena. Y no solo está en Morena y 2 partidos satélites. Hay un movimiento político que sigue al personaje, que sigue ese liderazgo carismático que construyó a lo largo de 20 años de recorrido territorial, que construyó un discurso que hizo, que queda perfectamente bien ante la demanda de la sociedad, y que tiene, como lo apuntó muy bien Paco Abundis, que tiene además una agenda de traslación de rentas directamente a la sociedad, que están teniendo sin duda un impacto político electoral, de confianza, de quiero que esto siga, de reparación ante las desigualdades del país. Entonces, ¿qué veo en el cierre del sexenio? Muchos riesgos. Veo un debilitamiento institucional, por cierto, un debilitamiento institucional que no es de López Obrador solamente. Es un debilitamiento institucional que venía de atrás y que no fuimos corrigiendo. Entonces, veo muchos agotamientos en el marco de una pandemia, con 53 millones de pobres que se van a convertir al término de la pandemia en 63 a 67 millones de pobres, que cae exactamente en su narrativa, y no veo a nadie hablando del futuro, planteándose los otros temas
y generando una alternativa con la misma legitimidad. Esta es la clave. La legitimidad es la clave. López Obrador puede estar gobernando mal y la gente decir, pues en seguridad muy mal, y en economía muy mal, y en los temas específicos muy mal, y en educación muy mal, y tú lo apruebas, sí, ¿por qué? Pues porque la gente lo siente propio, es un poco, es mío. Los otros eran iguales, pero este es mío. Esa legitimidad no la están teniendo otros actores, no la tienen otros partidos, no la tiene su propio partido y no la tienen las instituciones para generar los contrapesos necesarios. Y este creo que es el riesgo hacia el 24. El sexenio no se ha acabado. Y puede haber todavía momentos de mucha tensión política derivado de la personalidad, de la figura del personaje y de la debilidad, yo creo que sobre todo la debilidad de los actores que lo están acompañando. Gracias, doctor. Una de nuestras últimas preguntas, y esto creo que pondrá en puntos de debate a nuestra consejera electoral y a Francisco Abundis como experto en este tema. Y hay una pregunta y es, ¿qué opinan de que se utilicen las encuestas para elegir a los candidatos de elección popular y no un proceso de voto efectivo y democrático? Estás en mute, Francisco. Que se lo dejo a la consejera primero. Muchas gracias. A ver, yo creo que esto lo podemos ver desde dos perspectivas, una perspectiva pragmática y una perspectiva de lo idóneo o lo ideal. Desde la perspectiva pragmática me parece que es totalmente entendible. Lo que quieren los partidos políticos es ganar elecciones. Entonces, evidentemente, quieren poner ahí a la persona que pueda llevarles más votos y que pueda asegurarles que van a ganar una elección. Eso no implica que sea la mejor la persona que necesitamos, que queremos, que requerimos y que tenga la mayor trayectoria política y conocimiento para poder llevar a buen cauce un cargo público. Y eso también muchas veces tiene que ver con el hecho de que quizá a veces ellos tienden a postular a personas famosas antes de personas que tengan una gran trayectoria política o académica, porque eso implica que al ser conocidos por toda la ciudadanía pueden generarles más votos. Entonces, esto se convierte muchas veces en un círculo vicioso, en donde después precisamente lo que nos dicen es que las personas que llegaron ahí no nos están dando los resultados que nosotros buscábamos y entonces la democracia no está funcionando. Creo que es justo lo que tenemos nosotros que dimensionar y yo creo que muchas veces cuando me dicen en algunos foros es que las personas que están postulando los partidos políticos no me convencen y entonces termino votando por quien me parece la menos peor opción. Bueno, pues es que creo que también lo que tenemos que hacer desde la ciudadanía es subir el grado de exigencia. Nosotros hicimos en el Instituto Nacional Electoral un esfuerzo en ese sentido, haciendo una plataforma en donde pusimos pues la trayectoria política y académica de las y los candidatos, que se llamó Candidatos y Candidatas Conóceles. Creo que hay que hacer un mayor esfuerzo también para que tengamos ese conocimiento de las y los candidatos locales y entonces la ciudadanía pueda hacer esta revisión y con eso poder emitir un voto informado. Creo que en la medida en que los partidos políticos vean que eso es importante para la ciudadanía, pues entonces van a postular a este tipo de personas y vamos a ir subiendo el nivel de nuestra democracia. Pero en estricto sentido y en un inicio me parece algo normal como estrategia política. Gracias, doctora Abundis. Creo que si las mediciones han resultado relativamente confiables, depende del tipo de elección, para, digamos, el caso del 2018 fue muy inusual porque el actual presidente ganó por más del 50% del voto. Una medición electoral, como pasó en la presidencia de Morena apenas el año pasado, debería resultar confiable. Yo creo que ahí el problema es ver si una medición con encuestas es necesariamente similar a lo que pasa con el voto. Y ahí ya entramos a otros temas como puede ser participación,
otros factores que entran ya en la visión electoral. Una medición, digamos, con encuestas debería de representar en principio lo que pasa en un proceso electoral. Yo creo que ahí el problema en el que estamos es simplemente los otros factores que no se pueden contabilizar. Voy a poner un ejemplo. La consulta que viene el próximo 1 de agosto, yo creo que no hay duda sobre el resultado, ¿no? Ahí el tema es cuánta gente va a participar. No estoy seguro que, dado los niveles de consenso que tiene esa consulta, pudiera cambiar simplemente porque participe más o menos gente. Pero hay muchas elecciones donde los niveles de participación pueden cambiar el resultado. Entonces creo que es importante distinguir entre lo que es una medición a población abierta y una medición donde solamente contemplamos los que salen a votar, y ahí entran los niveles de participación. Entonces, y también de eso dependen los modelos de votante probable. Entonces, yo creo que deberíamos distinguir ahí. En una encuesta simplemente entrevistamos a todo mundo. Digamos, esto es un comentario muy irreverente. Una encuesta incluso representaría mejor a la población que al votante, ¿no? Es decir, porque en una elección lo que se representa es al votante, no al ciudadano. Y eso yo creo que hay que marcar una distinción. Si en el 2018 votó el 63% de la población, eso no es, digamos, no es el electorado en su totalidad. Y es por lo que difieren nuestras mediciones de una elección. Una elección representa al votante. Una medición representa al ciudadano en general. Y obviamente tiene por qué haber diferencias, ¿no? Perfecto, Francisco. Pues creo que es un debate que puede dar para muchas cosas, y justo hoy en la mañana estaba con algunos colegas hablando con algunos modelos, empezando a explorar en otras geografías cómo obtener modelos y simulaciones, por ejemplo, que digan cuál es la persona correcta para gobernar independientemente de su partido. Pero bueno, eso da para muchas otras discusiones. Se nos está acabando el tiempo. Entonces les voy a pedir a cada uno de ustedes si nos ayuda a cerrar con un último mensaje, y vamos a empezar en orden inverso, doctor Bastidas, y cerremos, y yo concluyo al final. Pues estamos viviendo una sucesión adelantada. El propio presidente de la República empieza a manejar los nombres de su proceso de sucesión. Yo creo que lo hace a propósito, porque creo que él maneja los tiempos de la comunicación política que le permitirán a él distraer, llamar la atención, jugar después de lo que le pasó con la línea 12 el 3 de mayo, en donde resultaron afectados 2 de sus principales candidatos. Él se veía en la necesidad de abrir el juego, de multiplicar a los jugadores, de empezar a sopesar incluso realmente otras opciones, y a distraernos, a llevarnos a todos nosotros a esa agenda. Yo creo que es muy importante que la oposición recupere una iniciativa. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía complejice el discurso. Yo creo que hay que pedir las narrativas de futuro. Yo creo que hay que pedir propuestas más viables. Yo creo que todos debemos de preocuparnos por la manera como vamos a atender o a resolver los problemas que llevaron a López Obrador a la presidencia de la República. Porque esos problemas están ahí con López Obrador, durante López Obrador, y estarán después de López Obrador. El problema es que ya no tenemos a ese actor que canaliza esos conflictos. Ya no tenemos a ese jugador político que canaliza el conflicto y permite la gobernabilidad democrática de corto plazo. ¿Cómo vamos a resolver en 24 la gobernabilidad? ¿Qué es lo que tiene que hacer un presidente o una presidenta de la República en el 24 para canalizar esos conflictos? ¿Qué es lo que tiene que hacer un secretario de Gobernación, un secretario de Hacienda, un Congreso en el 24? En eso tenemos que pensar. Y yo creo que seguimos jugando a partir de las narrativas que nos coloca un solo actor, y creo que como sociedad nos estamos
esperando a que ese jugador ya no esté y que ese jugador ya no plantee esos temas en lugar de estar atendiendo una agenda que es muy delicada, nunca tan delicada para el país como en este momento. Llamo a la atención a las personas que nos escuchan, a la ciudadanía, de que hay que colocar en el centro del debate una nueva narrativa, la agenda que está pendiente y temas de fondo y de futuro para el país. Muchas gracias por la invitación nuevamente y un privilegio estar con Dania y con Paco Abundis y contigo, Ulrich, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Consejera Rabel, ¿alguna punto final? Sí, quisiera cerrar de manera muy breve con una pregunta que vi que se quedó ahí en el tintero. Se me hace que porque fue la primera que llegó y se perdió entre las que llegaron después, que tenía que ver con los plurinominales. Decían, ¿cómo explicarle a la ciudadanía la importancia de los plurinominales si nosotros no estamos votando por ellos? La verdad es que lo que hay que decir de manera muy llana es que todas las personas que no votaron por quien ganó, votaron por estas personas que están ocupando un lugar plurinominal. Entonces, ellos son la representación de la minoría, son la voz de todas aquellas personas que no lograron tener los votos suficientes para lograr esa representación mayoritaria, pero que sin embargo sí están ahí en la sociedad y merecen en una democracia tener voz y poder ser escuchados. Entonces, es ahí donde radica justamente la importancia de los plurinominales. Si nosotros eliminamos la existencia de los plurinominales, únicamente nos vamos a quedar con la voz de la mayoría, lo cual no es consistente con una democracia. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que destacar. A veces es complicado explicar en qué radica su importancia, pero creo que podemos resumirla de manera muy sencilla en eso. Ahora, hablaba también esta persona que preguntaba sobre los plurinominales, sobre el tema del salario. Yo creo que algo que tenemos que transmitir es el respeto al salario de cualquier trabajador o trabajadora. Cuando una persona es contratado, contratada, bajo un salario, no podemos decirle a la mitad de la contratación, sabes que siempre ya lo pensé bien y entonces te voy a pagar la mitad de lo que te había dicho originalmente. No es acorde a los derechos laborales constitucionales mínimos y tiene que ver con un tema de estabilidad en el empleo y sobre todo cuando además se involucra a un ente autónomo, entonces también puede haber un atentado contra su autonomía. Entonces creo que eso es algo que se tiene que destacar. Ahora, cerraría con esta idea de una posible reforma electoral. Las reformas electorales que nosotros hemos tenido han respondido a un contexto histórico en donde hemos advertido una problemática que tenemos que arreglar. Estas últimas elecciones fueron exitosas. Realmente no advertimos que exista un problema, por lo menos lo suficientemente grave que amerite un cambio en nuestro sistema electoral. Entonces, si se van a hacer adecuaciones, considerando que siempre todo es perfectible, se tienen que hacer de la mano de las autoridades electorales, de quienes operamos la norma, para ver qué podemos mejorar, qué temas muy puntuales a la mejor podemos ir modificando con miras a ir perfeccionando nuestro sistema electoral. Pero esto tiene que partir de un diagnóstico y no a la mejor de algunas percepciones que no corresponden con la realidad y que no escuchan a la mejor a las autoridades electorales. Muchas gracias por la invitación y fue un placer estar en esta mesa con ustedes. Muchísimas gracias, Dania. Francisco, tu cierre, por favor. Gracias, muchas gracias, Ulrich. Retomo un par de comentarios de mis colegas. Creo que no es un dato menor y que debemos de pasar por alto el nivel de reputación que tiene el árbitro electoral. Primero está una participación histórica que tuvimos en esta elección intermedia, a la cual ya se refirió la consejera. Nunca habíamos tenido una elección intermedia con más de 50% de participación en este país. Fue de 53%. Se puede argumentar que fue por elecciones concurrentes con alcaldías, con gobernaturas, pero al final habla mucho de la confianza en el árbitro. Ya en la medición del trabajo, de la confianza y el buen trabajo que hizo en esta elección, el dato que tenemos nosotros, que no lo presenté aquí por error porque creo que venía mucho al caso,
tenemos el mismo nivel de confianza que tuvimos en 2018. 73% del país confía o cree que el instituto hizo buen trabajo. Más de la mitad confía en él. Probablemente el dato que podría hacer un poco de ruido, que no tiene que ver con el trabajo de esta elección o de este instituto, tiene que ver con una visión de parcialidad. Y esa me parece interesante porque puede que tenga que ver con el cuestionamiento del discurso presidencial, que yo creo que nos debería de preocupar a todos, ¿no? Es decir, nadie podría cuestionar al árbitro si no tiene argumentos sólidos para hacerlo, simplemente por el papel que representa. Pero, digamos, esta institución con la que contamos nos debería remitir además a lo que tenemos como electorado. Que más de la mitad del país en una elección intermedia o 2/3 partes del país en una presidencial salga a votar, bueno, ya lo quisiera, y no es ironía, ya lo quisiera Suiza. En Suiza, en sus elecciones, salen a votar entre el 30 y el 40%. Tal vez es un nivel de desgaste, o si revisen Estados Unidos es similar. No estamos como los franceses, que están en niveles de participación de 70, 80, pero para ser un país que no tiene voto obligatorio, creo que es algo que de pronto dejamos pasar y no lo observamos bien. Somos un país que con voto voluntario, en una intermedia vota la mitad del país y en una presidencial vota 2/3 partes. Es decir, seguimos transitando nuestros problemas a través de un sistema electoral, lo cual habla de un mecanismo, de una confianza que creo que de pronto perdemos de vista por estar viendo simplemente nuestros temas locales. Uno lo puede ver en temas de medición, comparar con otros temas políticos, pero simplemente decir que creo que es algo que tenemos que valorar y creo que es algo que no podemos pasar por alto. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a todos por haber acompañado este panel. Gracias a nuestra audiencia. Gracias a nombre de la AVE, gracias a nombre de la MAI. Les agradecemos mucho su tiempo. Gracias a nuestros colegas panelistas por compartirnos su punto de vista. Varios mensajes claves quedan claros y esto no tiene un punto final, es un punto y seguido. Hay muchas cosas por definir. Desde cada uno de los ciudadanos tenemos que seguir haciendo nuestra voz notarse, saliendo a votar, respetando nuestras instituciones y siguiendo poniendo lo mejor de nosotros para generar un mejor México. Una vez más, gracias a todos, les agradecemos. Este contenido estará disponible en las páginas del AVE y en las páginas de la MAI, incluido parte del reporte que nos presentó Francisco. Y pues muchísimas gracias a todos y que tengan un buen resto del día. Gracias. Al contrario. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Luego. Gracias.